Cuando te encomiendan un pasaje o un tema, esto tiene sus ventajas. No os voy a decir los inconvenientes. Una es que a veces te tienes que enfrentar a pasajes a los que nunca te enfrentarías por voluntad propia, ya sea por el pasaje o por extensión. A veces te tienes que enfrentar a 3 capítulos de Eclesiastés o a 3 de Hechos. Hola, Tony. O a veces a pasajes que nunca has tocado, que nunca te has detenido ahí. O a veces es todo lo contrario. Te enfrentas a pasajes que ya conoces, pero lo tienes que hacer desde un punto de vista que quizás nunca antes habías contemplado. Y esto es lo que me ha pasado hoy con Felipe, y por eso estoy muy agradecido. Ya desde el primer momento que vi de qué iba la cosa, me dije, anda, nunca había yo parado a pensar en esto. Es un relato muy conocido, Felipe y el etíope. El etíope. Hubo una persona, que fue la persona que me llevó a los pies del Señor, y que siempre hablaba de Felipe y el etíope. El hermano Josué González, que el Señor le tiene en su gloria. Es una historia de cómo una persona que es ministro de Hacienda de un país muy lejano llega a ser salvo. Y he escuchado pues unas cuantas clases dominicales, unas cuantas predicaciones, y probablemente a bastantes de vosotros os va a pasar igual, así que no es una historia desconocida. Pero el planteamiento general de esta serie de mensajes, el enfoque para meditar la historia de hoy, me ha hecho repensar mucho todo el relato. Y me he encontrado cosas que no me había parado a pensar y que no va a haber tiempo para verlas todas. Va a haber que hacer una selección, pero bueno, esta semana Walter, pues a lo largo de la semana va a tocar todo aquello, que va a ser mucho, que no voy a poder tocar en esta mañana. Porque hace unas semanas enfatizábamos, cuando veíamos este título, Locuras Divinas, que de ninguna manera, lejos de nosotros esté, decir que Dios está loco, o que Dios hace cosas insensatas, ni mucho menos. La idea es que, bajo el punto de vista humano, la forma en que Dios actúa nos sorprende. Y hace cosas que a nuestros ojos, a nuestro entender, en nuestra propia opinión, nos parecen sin sentido, casi una locura. Pero luego, cuando con el tiempo podemos contemplar la historia con la perspectiva adecuada, vemos que de locura ni mucho menos. Y esto es lo que ocurre en la historia de hoy. Historia real. Yo es que soy maniático con esto. Es una historia real. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es una moraleja. Esta historia pasó. Felipe era un hombre real de carne y hueso, el etíope era un hombre real de carne y hueso, y esta historia pasó. Y esta historia, pues, nos hace pensar en que muchas veces los planes de Dios para nuestras vidas y también para nuestros ministerios nos van a poner en la situación de tener que dejar atrás y tener que renunciar a una situación de éxito, de comodidad personal, de comodidad ministerial, para llevarnos a un lugar desconocido para nosotros y lleno de interrogantes. Pero ese plan que Dios pone delante, con el tiempo, vemos que es para una mayor bendición nuestra y sorprendentemente también para otros. Esto es algo que no es nuevo, ni tan siquiera en esta serie. Hace unas semanas, pues Abraham nos hablaba de Abraham, aquel hombre que fue llamado a dejar su ciudad natal con todo lo que ello conllevaba para ir a un lugar indeterminado, dejando su posición, sus relaciones, su familia, dejando todo lo que había vivido hasta aquel momento. Dejó una metrópoli, una gran ciudad con todos los adelantos, para vivir como extranjero y peregrino en tiendas el resto de su vida. Felipe es puesto en esta disyuntiva en el mejor punto de su vida ministerial, por lo menos hasta el momento. Era un salto de fe, desde la cima del éxito hacia lo desconocido, en total obediencia a Dios. ¿Estaré dispuesto a hacer lo mismo?
Felipe el Evangelista es uno de esos personajes secundarios en la historia bíblica de los que tenemos que aprender mucho más de lo que pensamos. Un hombre discreto y ejemplar, prudente y directo, valiente y esforzado. Esto es lo que puso Sam esta semana en Facebook. Es cierto, quizás Felipe es un personaje secundario en comparación con otros, con Pedro, con Pablo, con Juan, con Abraham, con Moisés, con David. Pero seguro que para aquellos que le rodeaban, para aquellas viudas de Jerusalén, para aquellos convertidos de Samaria, para el etíope y por supuesto para Dios, no era un personaje secundario. Y doy gracias a Dios por muchas personas que quizás nunca aparecerán o nunca apareceréis en los libros de la historia de la Iglesia, pero que para muchos de nosotros sois personajes principales y herramientas con las cuales Dios trabaja en nuestras vidas. Y hay tres cosas que quisiera ver acerca de esta historia, de este Señor, ¿por qué ahora? Lo primero, un siervo aprobado, y Sam ya me ha dicho unas cuantas cosas que están ahí. Y vemos esto en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. No lo vamos a leer, conocemos la historia bastante. Vemos cómo Felipe aparece en uno de los primeros conflictos a los que se enfrenta la iglesia primitiva, que no era tan perfecta como a veces se nos pretende decir. A veces hay un cierto romanticismo de la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva también tenía sus problemas. Hubo dos a quien el Señor los tuvo que matar directamente porque estaban mintiendo a los apóstoles. Así que es importante que veamos las cosas siempre con la perspectiva adecuada. Eran tiempos en los cuales no había seguridad social, no había planes de pensiones, no había ONGs. Y cuando una mujer enviudaba, la responsabilidad de su sustento recaía en sus hijos. No era habitual que una mujer trabajara y ganara su propio sueldo. No había mujeres comerciantes. Por eso es tan extraño que Pablo encuentre una mujer como Lidia de Tiatira, aunque bueno, estaba en una ciudad ya grecorromana, pero no era muy habitual. Pero si sus hijos no lo hacían, si sus hijos no querían tomar esa responsabilidad, y por lo que vemos pasaba, estas mujeres quedaban desamparadas. Y una de las cosas que la iglesia cristiana hizo fue preocuparse por estas mujeres para su sustento. El problema es que estando la iglesia formada por personas de origen hebreo y no hebreo, a los que en general se les denomina griegos, el grupo de los no hebreos les parecía que sus viudas estaban siendo un poco discriminadas, que no las estaban atendiendo de la misma forma que a las mujeres de origen hebreo. Y esta queja llega a oídos de los apóstoles y la escuchan. Y la decisión de ellos es muy interesante. Ellos entendieron que había un problema y que había que solucionarlo, pero que no era muy correcto que ellos se encargaran de eso. Si se dedicaban a servir las mesas, pues iban a perder tiempo en el ministerio de la palabra, entre paréntesis. Eso tampoco es nada malo. Los siervos de Dios, si hay que coger la fregona, se coge. Pero es importante que podamos delegar cosas para podernos ocupar en lo que realmente es nuestra labor y nuestro ministerio. Así que dice, bueno, lo mejor es que haya otras personas que se encarguen de esta labor y escogerlos vosotros. Y hay un debate entre los comentaristas y eruditos sobre si hubo una votación, si no hubo una votación, si fue una democracia o no fue una democracia. Bueno, yo no sé muy bien, porque no lo dice el relato, cuál fue el proceso por el que llegaron, pero nos dice que los eligió la congregación. Y no eligió a personas a los que dijeron, bueno, tenéis que buscar a personas que sepan de economía. Tenéis que buscar a gente que sepa de logística. Gente que esté, pues que tenga un máster en ayuda social. No. Los apóstoles le piden que tengan unas ciertas cualidades que son de tipo espiritual. Y es muy interesante ver cómo las características que se piden a los diáconos no son mucho menos de las que se piden a los ancianos. Los diáconos no son simplemente unos camareros que sirven las mesas. Cosas espirituales, es que es fundamental. Imaginaos que hoy en día que está tan de moda esto que le llaman la contabilidad creativa, que nombramos encargado de las finanzas de la iglesia a uno de estos supergenios que deciden invertir el dinero de la iglesia en un fondo de inversión o en cláusulas de no sé qué o
o en preferentes y arruinen la iglesia. Es importante que estas cosas se rijan con criterios espirituales. Y damos gracias a Dios por aquellas personas a quien Dios pone en este ministerio y lo hacen con fidelidad, pero siempre con criterios espirituales. Así que, para tomar esta responsabilidad, nos dice que eligen 7 hombres. Curiosamente, los 7 tienen nombre en griego. Interesante, eligieron a 7 griegos para que se acabaran todas las habladurías. Y uno de ellos es Felipe, cuyo nombre quiere decir amante de los caballos. ¿Sería ecologista? No lo sé. Así que Felipe es una persona cuya espiritualidad era reconocida no por los apóstoles, o no solamente por los apóstoles, sino por sus hermanos en Cristo. Una persona que fue juzgada como digna de confianza para llevar y manejar a cabo esta situación tan delicada que estaba originando un rumor, un desasosiego dentro de la congregación de Dios en Jerusalén. Una persona que además tenía pasión por las almas. Felipe el evangelista. Y esto no es algo que se ha inventado San, sino que Hechos 21, capítulo 8, que es la última vez que aparece, además de que dice que era uno de los 7, le identifica a Lucas como Felipe el evangelista. Y allí en Cesarea llega Lucas y Pablo y están allí con Felipe y sus 4 hijas que profetizaban. Yo no sé si Pablo llevó de ahí un post-it para cuando escribiera Corintios y para que, bueno, profetizar de uno en uno. Así que era un evangelista. Cuando vemos Hechos capítulo 6 y casi todo el capítulo 7, donde vemos el martirio de Esteban, otro de los diáconos, vemos cómo posteriormente se desencadena una gran persecución contra la iglesia. Hasta aquel momento, pues la cosa pues más o menos fue transcurriendo de una forma tranquila, sin muchos problemas, pero una vez que muere Esteban empieza una persecución gravísima, con Saulo como uno de los principales líderes, y esto hace que los cristianos, o que algunos de los cristianos, tengan que dejar Jerusalén y extenderse por Judea y por Samaria. ¿Os suena, no? Lo había dicho el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, pero claro, estaban tan calentitos y tan cómodos en Jerusalén que para que se movieran tuvo que agitar un poquito aquello. Judea y Samaria. Y uno de ellos es Felipe, quien llega a la ciudad de Samaria, y como también decía bien San, los samaritanos no eran personas a quienes los judíos les querían mucho. A veces entre diferentes partes de una nación existe una rivalidad o un pique. Incluso a nivel futbolístico también pasa muchas veces, unos de un sitio y otro de otro. Y Felipe llega a Samaria y comienza una labor de evangelismo acompañada de señales de poder. Hay muchas conversiones, incluso alguna discutible, como la de Simón, que no es nuestro tema. Pero vemos cómo Dios utiliza a Felipe en Samaria y el evangelio se expande. Hay una explosión del evangelio. Tan grande, tan evidente, que los apóstoles de Jerusalén envían, no a cualquiera, envían a Pedro y a Juan para ver qué está pasando allí. Es interesante, había 3 apóstoles a los cuales se consideraba como las columnas, Pedro, Juan y Jacobo o Santiago. 2 de ellos van a ver qué está pasando allí. Cuando llegan allí se asombran, porque ven cómo realmente Dios está actuando de una forma genuina. Y ellos validan y refrendan ese ministerio a través de la imposición de manos y recibiendo los creyentes el Espíritu Santo. Así que vemos un siervo aprobado. Dios ha utilizado grandemente a Felipe. Es una persona digna de confianza de los hombres y también de Dios, o viceversa. Su ministerio está siendo de gran bendición y de gran avance para la Iglesia de Dios. Siempre he dicho que la muerte está muy mal pensada, porque la única vez que van a hablar de ti, no te vas a enterar. Y la semana pasada Walter nos hablaba acerca de aquellas grandes personas del pasado, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, suscribo cada palabra. Pero muchas veces los monumentos que le hemos construido se han construido
con las piedras que se le han tirado. Y curiosamente por las mismas personas que le tiraban las piedras. Qué importante es que sepamos reconocer, valorar a aquellas personas que nos sirven con excelencia delante del Señor. Doy muchas gracias por ello. Desde que estoy en esta congregación he estado en reuniones realmente emocionantes. Pero hubo una que para mí ha sido muy especial y aprovecho porque no está delante, que si no me va a matar. Recuerdo de una forma muy cariñosa cuando la iglesia celebró y dio gracias a Dios por el servicio de un hombre que nos sirvió y que sigue sirviéndonos de otra manera durante muchos años, como es Samuel Recamán. Abó. Para mí fue algo que nunca antes había vivido. He estado en bautismos, en encomendaciones, en cultos de todo tipo, pero era la primera vez que veía que un anciano, de forma voluntaria, dejaba su labor de forma oficial y ver cómo la iglesia unánimemente le daba gracias al Señor primero, pero también a él, a ellos, que Lita también está ahí. Qué importante es que sepamos valorar a quienes están con nosotros y que se lo podamos decir mientras están con nosotros. Hace poco, pues, hablaba con alguien o le mandé a alguien un mensaje porque me había gustado su mensaje y me decía: la gloria para Dios, el gozo para su siervo. Felipe era una persona digna de confianza, digna de alabanza, y recibió el reconocimiento de los suyos. Qué importante es que lo hagamos. Y creo que tenemos muchas personas en medio nuestra, por las cuales debemos dar gracias a Dios. Y a quienes está muy bien que de vez en cuando les demos un abrazo, no, que ahora no se puede, un codazo, que es lo que se puede dar ahora, o un me gusta o algo, no sé. Lo segundo que vemos es una situación apretada. Porque Dios presenta delante de Felipe un cambio radical. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27, la primera parte. Tenemos a Felipe en Samaria, evangelizando, que es lo suyo, que es lo que se siente a gusto, que es lo que se le da. Respaldado por los apóstoles, Dios haciendo que se conviertan almas, Dios utilizándole para hacer señales de poder. Samaria, al norte de Jerusalén. Dios le dice: mira, Felipe, coge los bártulos y para el sur. Un cambio geográfico total. Incluso la indicación es poco definida. Dice: bueno, Felipe, tú coge el camino. Tú empieza a hacer kilómetros. Un sitio desierto. No he estado allí. No sé si es un sitio así de dunas. Yo creo que es un sitio más bien tipo pedregoso, con poca población. Señor, el camino de Gaza, pero no habrá otra ciudad más grande o más pequeña, un sitio así con un poquito más de movimiento. Felipe no se lo piensa un instante. Y se pone en marcha. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaría yo? Porque Dios pone delante una misión llena de incógnitas, de desafíos y además, como hemos dicho antes, en el mejor momento de su vida. Dejar atrás todo, empezar otra vez, lanzarse a lo desconocido. Es cierto que Dios le había ayudado hasta ahí, pero Señor, ¿no sería mejor que me quedara un poquito más en Samaria? Para seguir consolidando todo, porque nos cuesta mucho los cambios. Hace esta semana en la entrevista que le hizo Dani a Manolo Sierra, entre otras cosas, nos hablaba de lo mucho que nos cuestan los cambios. Incluso si las cosas no es que vayan bien, pero por lo menos no van demasiado mal. Nos aferramos a este refrán tan famoso: más vale malo conocido que bueno por conocer.
Felipe no duda. Me sorprende. Porque encontramos otros relatos a lo largo de la Biblia con situaciones más o menos similares y otro tipo de respuestas muy distintas. Me encanta la Biblia porque es un libro muy honesto. No solamente presenta a hombres perfectos que nunca han hecho nada, que cuando Dios les dice algo van a la primera, personas de carne y hueso. ¿Os acordáis de Jonás, por supuesto? No es que Dios le diera un encargo en un momento inesperado. El problema es que no le gustó nada el encargo. Y lo que hizo Jonás es, bueno, Señor, tú me dices a Nínive. Muy bien, ¿dónde hay el barco para España? Si Jonás viviera hoy, se hubiera apuntado para la primera misión para Marte. Lo más lejos posible. Y Dios tuvo que tratar con él para que finalmente cumpliera la misión. Moisés llevaba 40 años pastoreando ovejas en Madián, después de huir de Egipto. Ya estaba casado, ya tenía hijos, tenía una posición consolidada, tenía el futuro económicamente solucionado. Y cuando Dios le dice que vaya a Egipto, bueno, no le dijo que no directamente. Entró en aquella dinámica de presentarle excusas. Bueno, Señor, es que no sé quién eres, no sé qué voy a decir, es que soy tartamudo, es que no sé qué. Manda otro. Finalmente aceptó, aunque Dios tuvo que proporcionarle un ayudante, que fue su hermano Aarón, que además de ayudante también fue causa de unos cuantos problemillas. En Lucas 9:59 nos habla de que el Señor llama a un discípulo que nos dice no, y le dice, sígueme. Y le dice, mira, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que entierre a mi padre. Y no es que estuviera allí de cuerpo presente, que tuviera que ir al entierro, sino que su padre estaba vivo y dice, bueno, Señor, quiero esperar hasta que mi padre muera, porque tengo que encargarme de él y después te sigo. No era tanto un tema de momento, sino de prioridades. El relato no dice si lo siguió o no, aunque mi impresión personal es que no lo hizo. Siempre me ha llamado mucho la atención lo que ocurrió con el primer equipo misionero en Antioquía de Siria, en el relato de Hechos capítulo 13. Una iglesia fantástica. Una iglesia donde Dios había obrado con poder, con un número grande de convertidos y con tanto anhelo por la palabra de Dios que cuando Bernabé vio lo que había, dijo, tengo que buscar a alguien, necesito un ayudante, y fue a buscar a Pablo. Y Pablo viene allí y predica, y la iglesia crece, y la iglesia madura, y la iglesia cuando escucha que va a haber un hambre en Jerusalén dice, bueno, pues nosotros vamos a ayudar. Y hacen una colecta, juntan dinero y envían a Pablo y a Bernabé para que ayuden a los hermanos en Jerusalén. Gente madura, con un equipo ministerial amplio y provechoso. Hay profetas y maestros que están edificando la iglesia. Es un momento dulce. Y Dios llama a Bernabé y a Saulo. Señor, ¿por qué no llamas a Manaén? ¿Por qué no llevas a Simón el Níger? O llévate solo a Pablo, o llévate solo a Bernabé, pero los dos oran, ayunan y van a la obra. Dios llama cuando considera oportuno y a quien considera oportuno. Él no está esperando a que más o menos tengamos libre nuestra agenda o que no nos interrumpa alguno de los planes que hemos estado haciendo, que tenemos en mente. Dios llama. Dios llama al que está ocupado. Dios llama al que está trabajando y sirviéndole como obrero aprobado. Dios llama al cristiano entregado al servicio de su Señor. Dios nos dice, bueno, necesito a alguien para que vaya a evangelizar en Aldán. Bueno, voy a buscar la lista del paro, a ver quién no hace nada, a ver quién no está ni predicando, ni cantando, ni atendiendo a los niños. A ver, tú que no estás haciendo nada, pues a ti te llamo. Es una forma de hablar. Dios elige a quien Él quiere y bendice sus talentos y sus capacidades. Y en este caso, Dios elige a Felipe porque era una persona con carga en el evangelismo. Porque lo estaba desarrollando de una forma efectiva, porque era sensible a la voz de Dios, porque era una persona que se preocupaba por las personas. Una situación apretada.
¿A quién va a llamar el Señor? Hace un par de semanas en el grupo de WhatsApp, del grupo de alabanza, nos mandó un saludo Moy desde Canarias, que estaba montándole el sonido en la iglesia de Manolo Sierra. Y dijo así, bueno, me están diciendo que me quede. Y empezamos ahí con el cachondeo, dice, no, tú tienes cláusula de rescisión. No sigue allí, ¿no? Vuelve, ¿no? Esperanza. Es que como no lo veo aquí, a ver si aceptó. Pero me ha hecho mucho que pensar. Mucho que pensar. Tenemos 2 pastores. Tenemos personas que desarrollan bien el ministerio de la palabra. Tenemos buenos músicos, tenemos buenos cantantes. Tenemos buenos community managers. Tenemos gente que se ocupa de una forma excelente de la multimedia, del sonido, de internet, de la realización por televisión, de las cámaras. Es un privilegio servir aquí. Sí. Gente que está trabajando y que el Señor en cualquier momento puede decir, ven conmigo. A mí no, porque a mí... ¿Qué haríamos? ¿Qué harías? Sin duda alguna, Dios es un Dios que llama. Algunos de los que están aquí, pues, han venido o hemos venido de otros lugares, de formas distintas, por procesos diferentes. Y no sabemos lo que nos depara el día de mañana. Quiera el Señor que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ser obedientes a su voz. Aunque nos cueste, aunque nos sea un trago difícil, pero que el Señor nos siga utilizando para su gloria allí donde Él quiera. Por último, un sorprendente auditorio. ¿A quién se encuentra Felipe? Bueno, pues al etíope, o al etíope, como decía mi querido Josué. Felipe va caminando hacia Gaza, esperando a ver qué le quiere mostrar Dios, porque solo le dijo, bueno, tú vete por ahí andando. Y Felipe podía ser pensando, bueno, a lo mejor quiere Dios que vaya a Gaza, alguna aldea que esté por el camino, quizás me encuentre un grupo de personas de viaje, quizás una caravana comercial. Y el Espíritu le dice, mira, acércate a ese carro. Y Felipe, otra vez, hace lo que Dios le manda. Y la persona con quien Felipe se encuentra es la persona más rara y más inesperada con la que se podía encontrar. Como decimos aquí a veces en España, era más raro que un perro verde. ¿Quién era este hombre? Nos dice que era un etíope, procedía de Etiopía, una región situada en el extremo este de África. Esto para Tony sería fantástico. Estas cosas él hace muy bien, con sus mapitas y tal. Si lo llego a saber, se lo encargo. Situada en el extremo este de África, más o menos unos 2.500 kilómetros al sur de Israel, en línea recta. Otros dicen que no necesariamente se debía tratar de lo que es la actual nación de Etiopía, sino una zona que se llama Nubia, que está en Sudán, que le llaman también el reino de Cush. En Números 12.1 dice que Moisés tomó una mujer cusita, probablemente era una mujer de raza negra. De manera que vemos que era una persona que procedía de muy lejos. Además, el vocablo etíope no solamente se utilizaba para definir a los de un país, sino que de forma general indicaba una persona de raza negra. Una raza completamente llamativa en medio de Israel. Nos dice también que era un eunuco. Era un hombre que había sido privado de sus atributos masculinos para servir en el palacio real. Normalmente indicaba que era el guardián del harén, y para evitar tentaciones, pues, por ahí. O a veces se hacía con personas que tenían que ocupar un cargo que implicaba ser de la máxima confianza y no poder ser tentado o no poder ser sobornado. En este caso,
más bien diríamos que era la segunda parte, porque nos dice que era el encargado del tesoro, lo que llamaríamos ministro de Hacienda, ministro de Economía, gobernador del Banco de España, un cargo económico importantísimo. Precisamente por este detalle de ser eunuco, según Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, esta persona nunca podría ser considerado como miembro de pleno derecho del pueblo de Dios. Así que nunca podría ser un judío. Claro, entre otras cosas no se podía circuncidar. Así que vemos que era un hombre de raza negra, un hombre con un trabajo de gran responsabilidad, que no podía pertenecer al pueblo de Dios. Nos dice que servía a Candace, reina de los etíopes, y Candace no es un nombre propio, es un título, como a veces decimos faraón. El faraón, pues Tutankamón o el faraón tal. Bueno, pues este era el título que se daba a la reina de los etíopes. Era una persona con inquietudes espirituales, porque todo este paseo que se había dado desde Etiopía hasta Jerusalén no fue para sacarse selfies allí en el templo, o para darse unos bañitos ahí por el Mar Muerto, o para conocer las cuevas de Qumran, o yo qué sé, estas cosas que hacen los que vais a Israel y tenéis ese privilegio. Subió a Jerusalén para adorar, a pesar de que era una persona excluida. ¿Cómo era posible que una persona de tan lejos tuviera conocimiento de Dios? Bueno, Primero de Reyes capítulo 10 y Segundo de Crónicas 9 nos habla de esta historia que también conocemos mucho, de la reina de Saba, que va a visitar a Salomón, y esta mujer pues lleva ese conocimiento del Dios de Israel a su tierra. Y durante siglos, muy lejos de Jerusalén, muy lejos del templo, muy lejos de los sacrificios, muy lejos de los sacerdotes, aquel culto al Dios verdadero siguió haciéndose allí. Y este hombre acude allí. Inquietudes espirituales. Una inquietud que le lleva también a leer la Escritura. No era barato tener una porción de la palabra de Dios. Ahora pues tenemos ofertas de la Sociedad Bíblica y cogemos Biblias pues muy baratitas. Y si no, la tenemos en el móvil, la tablet o donde sea. Hoy quien no quiere tener una Biblia es porque no quiere. Pero en aquel tiempo las Biblias se copiaban a mano, sobre pergamino, sobre papiro, y era algo carísimo, era un artículo de lujo. Este hombre tenía su propia porción de la palabra, iba leyendo en ella. Era un hombre rico, porque además de la palabra de Dios nos dice que iba en su propio carro. No iba andando, no iba a burro, no iba a caballo, iba en carro. Y probablemente llevaba un chofer, porque si iba leyendo, hoy en día estaría allí la Guardia Civil de Jerusalén. No, probablemente tenía un chofer. Así que era un hombre muy rico. Lo último que me llama la atención es cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Este hombre ministro de Hacienda, súper mega importante, rico, no le dice, pero tú, le dice, hombre, si nadie me enseña, es un hombre humilde. Está dispuesto a esperar, tiene sed auténtica de Dios. Así que Felipe se encuentra un hombre de raza negra, de una posición social altísima, rico, culto, temeroso de Dios, con inquietudes espirituales auténticas y que no podía ser aceptado en el judaísmo. Y humilde. Vaya auditorio. Felipe acepta la invitación, sube al carro y, como se dice, el resto es historia. ¿Cuáles fueron los resultados de este encuentro? Bueno, hubo una conversión genuina. No hay ninguna duda, que además es respaldada por su bautismo. Dice la tradición de la Iglesia, y con todas las reservas que tiene siempre la tradición, porque no muchas veces se ajusta con la historia, nos dice que a través de este hombre, sumado con el conocimiento que ya había de Dios en Etiopía, surgió lo que hoy es conocido como Iglesia Cristiana Ortodoxa en Etiopía.
El último censo que hay disponible, que es del año 2010, nos dice que tiene 50 millones de seguidores. Hoy. Desde aquella época. Y Felipe, esta vez, no le dice que se vaya directamente, Dios lo coge y lo lleva, lo teletransporta, lo arrebata. Y lo lleva a una ciudad en la costa que se llama Azoto, que está pues a medio camino con Gaza. El etíope sigue, dice, gozoso su camino, y Felipe dice, bueno, yo cago aquí en Azoto. Como Dios no me dice nada, pues tira para el norte. Este hombre hacía millas y termina en Cesarea, al norte de Israel. Y nos dice que por todas las ciudades por donde va pasando, va predicando el Evangelio. Felipe el Evangelista. No podía haber un título más acertado. Y con este sorprendente auditorio creo que está clarísimo que Dios quiere alcanzar a todos los seres humanos. Poco tiempo después, en el relato, también en Cesarea, Dios va a tener que tratar con el apóstol Pedro antes de que venga el centurión a visitarle. Porque Pedro tenía el concepto de que el Evangelio era solamente para una ración o una raza que eran los judíos, los demás eran inmundos. Y Dios tiene que decirle, mira, lo que Dios llamó limpio no le llames tú inmundo. Y Pedro, que era un hombre como una piedra, tiene que reconocer, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios obra de una forma sorprendente para que sus siervos puedan llegar a aquellos campos que ya están arados, que ya están preparados para recibir la preciosa semilla del Evangelio y que den fruto para gloria de su nombre. Nuestra labor es estar atentos y dispuestos a seguir su voz, para que Él pueda ser glorificado por medio de almas salvadas y del avance del Evangelio. Dios quiere salvar y nos permite llegar a personas que ni siquiera se nos habrían pasado por la cabeza. Y también por medios y por circunstancias que nunca se nos habrían pasado por la cabeza, por lo menos a mí. Porque más o menos, con mascarilla, conozco a los que estáis aquí, sé un poquito de qué vais. Algunos de los que están en casa, alguno que no puede venir, alguno que desearía estar, también los conozco. Pero ¿quién estará hoy escuchando la palabra de Dios en esta mañana? A mí me supera esto, me abruma. A veces veo las personas que han visto alguna de mis predicaciones y yo me digo, ¿cuántas personas de otra raza, de otra nación, pero con hambre y sed de Dios genuina, con inquietudes espirituales, que quizás nunca entrarían en este u otro local de una iglesia cristiana evangélica? Dios nos permite el privilegio de hablarles de Cristo y de ser de bendición para sus vidas. No lo sé. Como ponía el community, la pandémica situación nos lo está permitiendo. Hace unos meses estábamos tan tranquilos aquí, sin mascarilla, juntos, abrazándonos, dándonos la mano, tomando café, con todo el grupo de alabanza arriba, sin tener que andar desinfectando todas las cosas. Y llegó esta revolución y... ¿por qué? Bueno, solo Dios lo sabe. Pero sin duda alguna, Dios está permitiendo, o Dios nos está utilizando como iglesia para llegar a donde nunca hubiéramos soñado llegar. Y gloria a Dios por ello. Y si el precio para llegar hasta lo último de la tierra es llevar la mascarilla, pues habrá que llevarla. Hemos dicho muchas veces que aunque solamente una persona conociera al Señor, cualquier esfuerzo valía la pena. A veces nos pasan algunos de los mensajes que la gente pone y dices, bueno, vale la pena.
tanto esfuerzo, tanto trabajo, porque hay muchísimo trabajo. Vosotros solamente pensáis en los que estamos de la cámara para aquí, pero de la cámara para allá, yo creo que están perdiendo kilos seguidos, porque cada vez que falla algo, cada vez que la conexión va más lenta, cada vez que no se escucha algo, algunos han estado allí y sufren mucho, pero lo hacen con alegría, para alcanzar un auditorio sorprendente en el cual Dios nos permite estar influyendo para ser de bendición. Una locura divina. Quiero el Señor que en esta mañana, y también os desafío que durante toda la semana escuchéis a Walter, que lo va a completar todo perfectísimamente, que podamos ser Felipes y Felipas. Personas que servimos al Señor con excelencia en nuestro ministerio y que el Señor nos puede llamar en cualquier momento a otro lugar y que estemos dispuestos a alcanzar a aquellas personas que Dios pone en nuestras manos y que seamos fieles en compartir este mensaje tan grande. Amén. Señor, gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, te has elegido utilizar a seres humanos para llevar este mensaje tan precioso. Te damos gracias, Señor, por personas como Felipe, que están ahí para nuestro ejemplo, pero también por otros muchos, a quienes sí que podemos ver en carne y hueso, a quienes podemos y debemos imitar. Gracias, Señor, porque tu palabra, que es preciosa, porque es eficaz, y que ella sea la que obre en nuestros corazones para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.